Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Mis hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Hagamos una oración y comencemos así nuestro culto familiar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta tarde por la bendición que nos da, Señor, de reunirnos, cada uno, Señor, en su casa, con su familia, y a través de este medio, Señor, todos juntos. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos des tu bendición. Señor, que tu presencia se sienta, Señor, allí en cada familia, con cada persona que vea esta grabación, y que tu palabra, Señor, sea muy clara y de bendición para nosotros. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. Te ruego, Señor, que tú aceptes nuestras alabanzas, nos hables a través de tu palabra y nos bendiga, Señor, a cada uno en sus hogares. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a alabar al Señor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, dice este canto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Vamos a cantar ahora este canto, Confiad. Confiad, yo estoy contigo, confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy aquí, dice el Señor, confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé. Hijo mío eres tú, a través de las aguas, por el fuego también te rescataré. Confiad, yo estoy contigo, confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy aquí, dice el Señor. Yo no temeré, yo no temeré. Conmigo está el Señor. Confiad. Quiero, mis hermanos, ahora invitarlos para que, como hacemos cada semana, ustedes abran su Biblia y por favor me ayuden a buscar Números capítulo 14 y leeremos desde el versículo 1 y hasta el versículo 12. Números 14, 1 al 12. Y quiero pedirles, mis hermanos, que allí en esta lectura ustedes busquen tres cosas. La lista de las cosas por las que se queja el pueblo de Israel. Segundo,
¿qué hicieron y qué dijeron Josué y Caleb? Y tercero, ¿por qué Dios estaba enojado con el pueblo de Israel? Esas son las tres cosas que estaremos buscando allí en nuestro estudio familiar, en la lectura de la palabra del Señor. Así que comencemos, mis hermanos, con nuestro estudio bíblico, y quise intitularle a este devocional, a este estudio, temporada de huracanes, como una pregunta. ¿Qué son los huracanes? Bueno, en realidad es aire caliente y agua en gran cantidad y a tal velocidad que por supuesto ocasionan muchos desastres. Pero también lo intitulé así como haciendo referencia o como una manera de hablar de las situaciones complicadas que a veces enfrentamos en nuestra vida. Cosas que no quisiéramos pasar y sobre las cuales poco o nada podemos hacer. Así que haciendo esta comparación entre los huracanes y las situaciones con nuestra vida, quise intitularle así. Para el pueblo de Israel, y quizá para nosotros también, huracanes son como un símbolo de cosas complicadas, y en este caso podríamos mencionarlas de esta forma: escasez. El pueblo de Israel quizá en algún momento dado estaba en escasez, y entonces por eso estaba en momentos difíciles pidiéndole al Señor que proveyera para esa escasez que estaban viviendo, ya sea de comida o de agua. Alguna otra de las causas quizá que provocaban estas situaciones complicadas era la impaciencia. Ellos querían ya estar quizá en mejores condiciones de las que estaban. Otra causa de estas situaciones complicadas era la añoranza. Creían que lo que estaban viviendo con tiempos anteriores era mejor que lo que estaban pasando ahora. Así que esa añoranza de los tiempos atrás les traían esas situaciones complicadas a su vida. Y quizá también era un asunto de expectativas que todavía no se cumplían. Ellos estaban esperando alguna cosa, y cuando las promesas del Señor aparentemente tardaban, entonces estas expectativas no cumplidas les ocasionaban ese tipo de problemas. Probablemente, mis hermanos, nuestras situaciones complicadas podrían entrar en alguno de estas, ¿cómo diríamos?, de estas situaciones en las que el pueblo de Israel pasó. Podríamos seguramente situar algunas de ellas muy similares a los que ellos pasaron. No sé entonces, mis hermanos, si ustedes estén en temporada de huracanes o no. Pero lo que sí estoy seguro es que ustedes deben saber cómo enfrentar esos huracanes o esos tiempos difíciles, porque tarde o temprano en la vida de todas las personas se presentan. Por eso me parece que es importante que nosotros aprendamos a manejarlos. Ahora, seguramente, mis hermanos, ustedes saben cómo se debilitan y cómo luego se extinguen los huracanes. Para que esto acontezca, necesitan tocar tierra firme. Luego que tocan tierra firme, entonces se debilitan y finalmente se extinguen. Pero si siguen alimentándose de agua y de aire caliente, entonces el huracán sigue creciendo. Por eso es importante que los huracanes toquen tierra lo más pronto posible, para que no sigan creciendo en dimensiones. Hoy quiero compartir, mis hermanos, con ustedes 3 principios para mantener los huracanes en tierra firme, o para llevarlos a tierra firme lo más pronto posible. Por supuesto, estarán basados en el pasaje que estudiamos durante la semana, Hebreos capítulo 4, y los versículos 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que basados en este pasaje, mis hermanos, hablaremos de estos tres principios. El primer principio que debemos recordar para llevar a tierra pronto esos huracanes es que debemos afianzarnos bien. Es bastante lógico que cuando hay algún huracán hay que buscar un lugar seguro. Y si estamos en medio de él hay que afianzarnos bien. Los de Protección Civil dicen que hay que identificar los lugares seguros mucho tiempo antes de que ocurran las cosas, para que cuando llegue el momento dado nosotros sepamos exactamente a dónde dirigirnos. Por eso me parece que el primer principio para llevar estos huracanes, estas situaciones complicadas en nuestra vida a tierra firme, es afianzarnos bien de algo bien seguro. Dice el versículo 14 que ya leímos, lo leo otra vez: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que tomo esta idea de esta última expresión, retengamos nuestra profesión. Es una invitación, mis hermanos, para mantenernos firmes en la fe. No sé si a ustedes les parezca lo mismo que a mí, pero a mí me parece que es un poco triste, es un poco decepcionante y quizá hasta molesta la actitud del pueblo de Israel. Como ya leímos en el pasaje que estudiamos ahí en casa, ellos se quejaban de todo y también se olvidaban de todo lo que Dios había hecho para ellos. Olvidaron los asuntos de las plagas que Dios mandó a Egipto para librarlos a ellos. Olvidaron la columna de fuego que se interpuso para que los egipcios los alcanzaran. Olvidaron esa misma columna trayéndoles sombra de día y calor de noche. Olvidaron el mar abierto para que ellos pasaran por tierra firme. Olvidaron el maná que Dios había provisto para que ellos tuvieran alimento. Olvidaron también las promesas que Dios les había hecho acerca de la tierra prometida. Esta historia habría sido muy diferente, con la historia del pueblo de Israel, habría sido muy diferente si ellos hubieran podido recordar estas cosas y afianzar su fe en este poderoso Dios que los había liberado. Y por otra parte tenemos en la Biblia una historia, la historia de Job, quien sí decidió afirmar su fe en Dios. Él tenía esta frase, ustedes conocen la historia y todo lo que pasó con él, todas las cosas que perdió, y su frase era esta: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor o de Jehová bendito. Cuando pienso en estas cosas, mis hermanos, me acuerdo también de Abraham, y cómo nos sorprende su obediencia y su fe. Pero cuando vuelvo a recordar a Job, entonces tengo que recordar que Job realmente perdió a toda su familia, a todos sus hijos en un mismo día. No fue un acto de obediencia, pero sí fue un acto de afirmarse en la fe, de no atribuirle la culpa a Dios, sino simplemente decir: Señor, tú eres Dios. Si tú me los diste y tú tienes a bien que ahora se vayan, pues que tu nombre sea glorificado. Por eso me parece significativa las palabras de Job. Cuando recordamos su historia, tenemos que recordarnos también de su esposa. Dice el hermano Gilberto Gutiérrez que quizá eso debería ser lo primero que debería de haber perdido para no enfrentar situaciones más complicadas. Pues ella, dice la Escritura, que le aconsejó a Job: maldice a Dios y muérete. Dice el mismo hermano Gilberto que quizá lo que le estaba sugiriendo la esposa es: maldice a Dios y suicídate. No sé si sea exactamente cierto, pero la verdad es que tenía una mala intención. Pero él decidió aferrar su fe a Dios y decirle: ¿recibiremos solamente las cosas buenas de parte de Dios? ¿No recibiremos también las malas? Así que en los finales de ambas historias nos muestran cuán diferentes resultados hubo. Para el pueblo de Israel estuvieron vagando por el
desiertos durante 40 años y se perdieron la enorme bendición de recibir aquella tierra prometida que Dios les había ofrecido. Y por el otro lado, Job fue restituido. Todas aquellas cosas que perdió, el Señor se las volvió a dar y con mucho más generosidad. También fue premiado por ello. Pudo conocer más y mejor a Dios. Así que las historias de ambos son totalmente distintas por una razón. Por un lado, Job se afianzó en su fe en este poderoso Dios en el que todavía no conocía del todo, pero que creía en él. Y por el otro, el pueblo de Israel, olvidando todo lo que el Señor había hecho por ellos y buscando alternativas diferentes a las que deberían realmente de haberse afianzado. Mis hermanos, cuando pasemos por temporadas de huracanes, cuando tengamos situaciones complicadas, conflictos, enfermedades, escasez o cualquier situación complicada, difícil que enfrentemos, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es afirmar nuestro corazón en Dios. Y con toda seguridad saldremos bien librados y bendecidos. Ese es el primer principio. El segundo principio, mis hermanos, es este: confía en quien puede ayudarte. Confía en quien puede ayudarte. Me gustan algunas historias infantiles, ustedes saben que soy experto en ellas a causa de mis hijos y ahora de mis nietos. Y algunas de estas películas infantiles exaltan los valores de la familia. La película de Lilo y Stitch tiene una frase que me gusta: la familia nunca te abandona. Y es cierto, gracias a esa familia nueva que tiene Stitch, pues logra readaptarse, por así decirlo, siendo un desastre, él logra pues adaptarse y cambiar su forma de vivir. Y eso es cierto, la familia es una enorme bendición, pero también tenemos que reconocer que no en todos los casos, porque algunos miembros de las familias han decidido abandonar precisamente a sus familias. Algunos otros no entienden la situación en la que estamos pasando. Cuando alguien está enfermo, alguien por mucho que quiera ayudarnos, no entiende nuestro dolor, no entiende nuestros pensamientos, y en ese sentido entonces no hay una ayuda perfecta. Y finalmente hay otros que aunque quisieran ayudarnos, no tienen los medios, no pueden ayudarnos en ningún sentido. Por eso me parece que nosotros debemos buscar la ayuda de Dios, que es quien realmente puede ayudarnos. Dice el versículo número 15 de Hebreos capítulo 4: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que sí tenemos un gran sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, que aboga por nosotros, que se preocupa y ocupa de nuestras necesidades y que nos entiende y ayuda. Este es nuestro gran sumo sacerdote. Con respecto a él mismo, en el capítulo número 2, versículo 10, lo leo, dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Debo decir que yo no entendía muy bien este asunto. ¿Cómo un Dios perfecto, perfecto en todos sentidos, tenía que ser perfeccionado en algún sentido? Y no alcanzaba yo a entender esto. Pero ahora, mis hermanos, entiendo que el Señor no fue perfeccionado en su divinidad, no fue perfeccionado como Dios, fue perfeccionado como hombre en su humanidad, ya que Él llevaría a muchos al cielo, dice el versículo que leímos. Experimentó todas y cada una de las facetas de la vida humana, todas y cada una de las facetas que nosotros experimentamos como hombres, Él también las experimentó. Esa preparación, esa perfección
que menciona la Biblia en nuestro Señor Jesucristo incluía, por supuesto, nacer, incluía crecer, incluía aprender, incluía ser parte de una familia. Conoció el Señor Jesús también la angustia y el sufrimiento y la muerte. Aunque nosotros recordamos, sabemos perfectamente que Él volvió a la vida, eso no invalida que el Señor Jesucristo pasó por esa etapa, por ese momento difícil de perder la vida. Y entonces cuando pienso en estas cosas entiendo. Quizá nosotros podríamos haber dicho, Señor, y incluso lo he oído, pero es que Él era Dios, realmente no pasó, fue fácil para Él porque Él era Dios. Pero esta escritura nos recuerda que Él era 100% hombre y sufrió cada una de estas cosas, por lo cual nos entiende a la perfección. Podríamos decir entonces, mis hermanos, que el Señor Jesús quizá no sufrió de cáncer, como algunos de nosotros o de nuestros hermanos que amamos han padecido. Pero estamos seguros que sufrió angustia por aquello que finalmente terminaría con su vida. Y en el proceso, en esta angustia también sufrió dolores tremendamente fuertes que no queremos ni siquiera imaginar. Por eso creo que el Señor nos entiende perfecto, porque sabe lo que es sufrir y las angustias que pasamos. Quizá no experimentó el Señor un divorcio como algunos en nuestra iglesia lo han pasado, pero supo lo que era una traición y experimentó una terrible soledad allí en la cruz. Así que creo que el Señor nos entiende perfectamente. Conoció lo que es tener enemigos gratuitos y vio con sus propios ojos toda clase de necesidades y de males que la gente tenía y estuvo dispuesto a satisfacerlas y ayudar en ellas. Así que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros, entendernos a la perfección. Todo esto, como dije, perfeccionó al autor de nuestra salvación, como dicen los versículos que ya leímos. Así que tenemos un gran sumo sacerdote que puede ayudarnos. Puede ayudarnos porque nos entiende a la perfección, porque conoce todo lo que tiene que ver con nuestra vida humana, pero puede ayudarnos porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios y tiene todo el poder para ayudarnos. Déjenme terminar este punto leyendo una parte de la Escritura. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Él nos ama y nos entiende perfectamente. Así que confiemos y descansemos en Él, porque Él se compadece de nosotros y puede ayudarnos. El tercer principio, mis hermanos, es este: aprovecha la experiencia. Hablando nuevamente de los huracanes, seguramente sabe que a pesar de lo malo, de lo dañino que son, también dejan algunas cosas buenas. Proveen de agua para las zonas áridas. Esa es una cosa buena de los huracanes. Pero también ayudan en el proceso de regeneración de los mares, de donde surgen, y de los bosques a donde llegan. Porque hacen nuevas las cosas. Algunos árboles en los bosques se caen por causa de esto, pero son árboles débiles y finalmente vuelven a salir, a nacer nuevos árboles, nueva vegetación, y eso ayuda pues para la regeneración de esos bosques. Dicen los que saben yo, no sé acerca de eso.
Pero lo mismo acontece en nuestras vidas. Las situaciones complicadas de las vidas nos ayudan, entre otras cosas, a valorar lo que tenemos. Nos ayudan a reconocer nuestras debilidades. Nos ayudan a apreciar a quienes nos apoyan. Es decir, de manera general, perfeccionan nuestra vida. Y por otro lado, también fortalecen y bendicen a algunos otros. Dice el pastor Rick Warren que Dios no desperdiciará ningún sufrimiento por el que sus hijos pasen. Y yo lo creo. Dios no desperdiciará ningún sacrificio o sufrimiento por el cual sus hijos pasen. Siempre traerá alguna cosa buena con ellos. Y lo creo porque la palabra del Señor lo apoya. Dice así la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que podemos estar seguros de ello. El versículo 16 de nuestro pasaje dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice la versión 60. La palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, porque Dios está dispuesto a ayudarnos. Digo que debemos aprovechar esta oportunidad o esta situación porque las situaciones complicadas nos ayudan a voltear la mirada al Señor, a clamar a Él y a conocerle un poco mejor. Dice el hermano Gilberto Gutiérrez que cuando los problemas vienen, las situaciones complicadas se presentan, lo arrojan a los brazos del Señor. Y esa es una extraordinaria experiencia, estar cerca del Señor, sentir pues su apoyo, su ayuda, su poder, es una enorme bendición. Por eso creo que debemos aprovechar la experiencia. En medio de las situaciones difíciles, quizás sean difíciles, quizás sean dolorosas, pero valdría la pena sacar algún buen provecho de ellas. Termino, mis hermanos, recordando las palabras de 3 hombres. Después de haber pasado tiempos difíciles, de angustia, de necesidad o de dolor. Ya hablamos acerca de Job y hablamos acerca de su actitud, pero recordamos el final de la historia y sus palabras, que son quizás célebres, y las recordamos perfecto cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las situaciones complicadas por las que pasamos nos ayudan a conocer un poco más a este maravilloso Dios en el que hemos confiado. Por eso creo que debemos aprovechar esa oportunidad. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de haber pasado por ese periodo en el que el Señor tuvo que humillarlo y en el que vivió como bestia, dice la Biblia, después de ello, él expresó estas palabras: las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y su sucesor, el rey Darío, si mal no recuerdo, escribió algo significativo después de que él apreciaba tanto a Daniel, y que Daniel fue puesto en el foso de los leones, y que él estaba angustiado y estaba preocupado tratando de salvarlo, primero buscando leyes que pudieran invalidar aquella que ya había promulgado, y después preocupado de noche y sin poder dormir, pensando que aquellos leones habrían de comerse a su amigo. Después de que Daniel sale del foso de los leones, cuando él lo va a buscar y con angustia le pregunta: Daniel, ¿el Dios en el que tú has confiado ha podido librarte del poder de los leones? Y al oír su respuesta, yo imagino a Darío realmente contento. La historia es muy interesante, pero los versículos, o lo que él dijo es esto: entonces el rey Darío
escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Me gustan sus palabras muy emotivas, muy significativas, y me parece que son el resultado de haber conocido una primera etapa acerca de cómo el Señor libró a Daniel, y después casi estoy seguro que entró en una conversación con Daniel en la que Daniel le contó muchos sucesos acerca de este poderoso Dios que él tenía y que es nuestro Dios. Y a causa de ello, entonces él creyó en él y estuvo dispuesto ahora no a dictar leyes que prohibían orar a un Dios, sino recibir toda la gloria a Él. Ahora estaba dispuesto a decir que Dios merecía toda la gloria y toda la honra. Así que las situaciones complicadas, mis hermanos, siempre nos dan esa posibilidad. Si las aprovechamos bien, tendremos la oportunidad de conocer mejor a Dios. Si las aprovechamos bien, podemos ser un poderoso testimonio para que alguien más conozca. Así que, mis hermanos, aprovechemos esta oportunidad y conozcamos mejor al Señor. Recibamos su ayuda. Llevemos nuestros huracanes a tierra firme. Llevémoslos a los pies del Señor. Con toda seguridad habrá bendiciones sorprendentes para nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Vengo a reposar